Queda claro que todavía hoy padecemos las consecuencias de esa faceta económica de la dictadura, en donde se enfocó el negocio de la dictadura, o incluso un golpe militar como negocio para enriquecimiento de algunos, donde cayó el sueldo de la mayoría de los argentinos y aumentó la deuda pública. Temas que vamos a charlar con Raúl de la Torre y nuestro invitado. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan? Y efectivamente, decíamos al principio del informe que no fue producto de la improvisación ni de la urgencia, porque además fue un plan con mucha precisión elaborado, muy estudiado, muy analizado, y para muchos fue el verdadero impulsor del golpe de Estado militar. El interés económico que había detrás de esto, sobre todo lo que significaba quebrar una etapa de alianza entre una burguesía nacional y un proletariado que estaba dando luz a un nuevo país. Claro. Ahí apareció este interés económico que fue captado de alguna manera por la Junta Militar o en cierta sociedad, diríamos. Presentamos a Iván Hey, nuestro invitado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, vos tenías en ese momento un país que venía, como decía bien Raúl, consolidando una alianza entre ciertos sectores de la industria y ciertos sectores de los trabajadores, y que estaba llevando a un país distinto, un país basado en la inversión, en la innovación tecnológica, y que eso implicaba cada vez mejores sueldos, cada vez mejores condiciones de vida de los trabajadores, y al mismo tiempo significaba tal vez mayor conflicto social, como en cualquier sociedad donde la generación de riqueza es fuertemente generada por trabajadores de alta calificación. Eso genera tensiones. Me parece que a eso es a lo que apuntó el proyecto económico. Iván pertenece a una joven generación de economistas que han estudiado mucho esta historia y lo que tiene que ver esta historia con esta realidad actual. Iván, yo quería preguntarte, ¿qué similitudes encontrás vos entre la confrontación entre esos dos modelos, el previo a la dictadura y el que se impuso con la dictadura, con lo que es hoy la disputa en el plano de las ideas económicas? Nosotros, a partir del año 2003, empezamos un crecimiento donde, con un tipo de cambio que orientó o favoreció a las actividades productivas e industriales, fuiste generando un activo social nuevo en el empresariado y en los trabajadores. Tenés nuevos actores políticos en el movimiento obrero que no tenías en los años 90, donde las organizaciones sociales peleaban por un subsidio, por un ingreso mínimo para subsistir, y hoy tenés un movimiento obrero fuerte que plantea con dureza que quiere participar de la discusión política, y tenés una representación empresarial que hoy se encuentra cuestionada por la mayoría de los empresarios reales. Entonces, hoy la discusión económica que tenés para adelante es los sectores que quieren seguir conservando rentas, sean agropecuarias, sean financieras, y generar la riqueza desde ahí, y aquellos sectores que necesitan profundizar este modelo económico que se empezó en el año 2003 y que ya no les alcanza con el tipo de cambio, necesitan planificación, necesitan una proyección energética de largo plazo, y ese es el desafío, me parece, que a partir de la próxima elección se va a dar. Fíjate que igual, en la discusión de política económica, las grandes usinas de pensamiento liberal, Fiel, SEMA, no plantean esto, está ausente esta discusión, y hay pocos lugares, pocos referentes como vos, por ejemplo, en los medios de comunicación, que siguen instalando esta visión de que la discusión económica tiene que ir por ahí. Ese es el desafío que tenemos nosotros, ¿no? Que aparte es notable observar también a lo largo de la historia cómo se reproducen, Juan, algunos procesos, ¿no? Esto que fue las ideas base de ese plan económico de la dictadura después se reproducen en los 90 con el modelo neoliberal del menemismo, ¿no? En muchos sentidos. Y casi con los mismos actores, porque si mirás los nombres, Cavallo era presidente del Banco Central en el año 82 cuando se hizo el seguro de cambio que terminó estatizando la deuda externa de los grandes grupos económicos, y fue referente económico de la Fundación Mediterránea, que era donde participaban los grandes grupos industriales de commodities industriales, y después llegó en el 91 al gobierno para implementar un modelo que favoreció a ese sector. Pero fue una política económica implementada a sangre y fuego, porque los intereses corporativos y económicos existen en cualquier país del mundo, y esa puja se resuelve en el Congreso, digamos, o en una elección. Acá la política económica fue forzada a punta de pistola. 30 años de desarrollo económico entre el 45 y el 75 habían posicionado a la Argentina en una industria naval competitiva, una industria aeronáutica, una industria relacionada con la energía nuclear que pocos países de Latinoamérica tenían. Y eso, para romper un proceso tan sólido como ese, no hay otra manera. De hecho, digamos, no hay experiencias en el mundo de algo parecido a lo que pasó en Argentina, un país que desandó camino industrial. Porque digo, nosotros hoy tenemos menos capacidades industriales en términos relativos que las que teníamos en el año 73 o 74. Oye, pues decía Juan recién cómo se resuelven estos conflictos en otros países. Fíjate vos, en Argentina, el grado de confusión que hay en estos temas, el grado
de ocultamiento de ciertas identidades, que hay un personaje que para mí es clave en toda esta historia, que es Ricardo Singh. Ricardo Mansueto Singh fue el viceministro de Celestino Rodrigo, que produjo el gran ajuste de junio del 75, que fue lo que prácticamente implosionó el gobierno de Isabel. La devaluación, el Rodrigazo. El Rodrigazo, exactamente. Injustamente llamado Rodrigazo, sí, porque el autor fue Ricardo Singh. Ahora, en el año 76, este mismo Ricardo Singh aparece como asesor de Martínez de Oz, es decir, ligado a la dictadura, y después, hacia el final de la dictadura, aparece primero como funcionario del grupo SOCMA, el grupo Macri, primero como presidente del Banco de Italia, luego en el SOCMA mismo como director. Y finalmente su historia culmina siendo uno de los privatizadores de YPF, que inclusive muere en el accidente que también muere José Pepe Estensoro, cuando un avión que se estrelló en Ecuador. Es decir, termina su historia privatizando o dando los pasos para privatizar YPF, ¿no? Fíjate los paralelismos, ¿no? Con Cavallo pasó algo parecido. Entre el 89 y el 91, Cavallo era el canciller y el que hizo todo el ajuste inflacionario del proceso, porque Menem tuvo una hiperinflación muy importante al principio de su gobierno, que la hizo, ¿cómo se llamaba el ministro? González, Herman González. Herman González es el que hace el plan económico y hace el plan Bonex, hace la reestructuración más fuerte en ese proceso. Y después llega Cavallo a profundizar ese modelo, pero la idea estructural estaba construida desde la Fundación Mediterráneo. Claro. En ese momento... Bueno, Rapanelli también integraba... Exactamente, eran todos parte del mismo grupo. Muy bien. Bueno, queríamos tener esta mirada particular sobre el costado económico que, además de los abusos de terrorismo de Estado que conocemos, sale más a la luz ahora también porque hay documentación que demuestra incluso que hubo un vaciamiento de empresas públicas que tomaron deuda en el extranjero poniendo a las empresas nacionales como respaldo y que después terminaron la quiebra, ¿no? Gran parte del déficit, cuando se habla de cuando recordamos allá por los años 90 a los periodistas económicos liberales que planteaban que las empresas públicas eran ineficientes, gran parte de esa ineficiencia venía de la incapacidad de tomar deuda y de financiarse. O sea, ese era el eje central y fue en ese periodo. Vamos a volver sobre este tema en otro de los informes que tenemos preparados, Juan, Iván. Que tiene que ver justamente el papel que jugó el sector financiero de todo esto. No como un objetivo el tema de la deuda, pero sí como un instrumento necesario para aplicar esta política económica que favoreció a los capitales concentrados y a aquellos que querían nuevamente tomar el dominio del país. Bien, enseguida volvemos con esta transmisión especial en el Día Nacional de la Memoria.